Mi idea de este video es dar una pequeña explicación sobre cómo fue que llegué hasta aquí otra vez. De plantearme de nuevo volver a empezar más seriamente ese camino o ese proceso que yo estoy tomando ahorita. Más que nada porque decía bueno, no sé si voy a subir parte del video anterior, pero básicamente era que me perdí. Empecé a hacer cosas que ni siquiera hacía, dejé de poner atención a las metas iniciales que me había puesto, empecé a ser desagradecido otra vez. Um, Me desenfoqué bastante de lo que se supone yo era como persona, y eso me llevó a sentirme vacío, porque ya en algún punto cuando comencé todo este proyecto de awareness, la primera vez que lo sientes, esa plenitud, la primera vez que sientes esa conexión contigo mismo, jamás se te va a olvidar. Es una experiencia bastante... te sientes en paz. Y a lo que voy es de que yo, por pensar que ya había logrado tal punto mental de paz, tal punto de tranquilidad conmigo mismo, dejé de poner atención. Yo pensé que ya estaba hecho. Dejé de poner el trabajo diario, dejé de hacer varios hábitos que tenía que me llevaban a tener ese tipo de mentalidad, como escribir, leer, hacer ejercicio, comer bien. Tu entorno también afecta bastante. Y sinceramente, lo que me di cuenta es de que cuando llegué a lograr ese estado de paz, fue cuando más solo estuve conmigo mismo, cuando más veces hablé conmigo mismo, cuando me pregunté realmente qué quería lograr, qué quería yo de la vida en sí. Y esta vez que me metí a un entorno completamente diferente, digo, tampoco es que sea un entorno malo, pero por ejemplo, por el simple hecho de cambiar mi horario al revés, de que literalmente cuando yo iba llegando, bueno, en estos días cuando yo voy llegando es la misma hora a la que yo antes me levantaba, que era por ahí de las 4:30. Entonces, como que es literalmente la otra perspectiva, la otra cara de la moneda en cuanto a vibras, en cuanto a gente, porque yo que he estado en los dos horarios, la gente que te encuentras de noche, la gente que te encuentras de día son completamente diferentes. Digo, no quiero decir que sea una mejor que la otra, cada parte tiene su parte buena y su parte no tan buena, pero a lo que voy, es mucho más fácil estar un poco en paz cuando estás en un horario matutino, pero de igual forma encuentras muchas cosas positivas en un horario nocturno. Y pues la cosa es aprender de las dos, aprender las cosas buenas y las malas de las dos partes. Creo que hasta cierto punto me sirvió mucho el hecho de estar en un entorno nocturno, ver esa perspectiva de la gente que muchas veces no tiene tan fácil la oportunidad de decir, no, pues yo quiero trabajar de noche, ¿no? O sea, hay mucha gente que realmente, por más que quiere, le es difícil. Sigo pensando aún que nunca es imposible cambiar tu vida o hacer algo al respecto de mínimo. Por mucho que te tardes, va a valer la pena al final del día. Siendo un poco más específico, noté que hay bastante gente que dice, no, pues es que yo ya tengo trabajo, ya tengo hijos, familia que mantener. Y con el paso de los días, no sé, un fin de semana que tenían ya realmente un espacio, en vez de ponerse a pensar en cómo salir de ese bucle, simplemente se iban a tomar, se quieren despejar de todo lo que pasa durante la semana, de todo ese estrés, esa frustración, ansiedad. Simplemente entendí esa perspectiva. O sea, yo realmente me preguntaba, ¿cómo es que hay gente que pasa 15 años en un mismo trabajo y no hace algo de su vida? Y se pone de pretexto que es porque su familia depende de él, ¿no? O de ella. Hasta cierto punto es verdad,
pero sí noté esos pequeños huequitos en donde yo diría, no, pues aunque sea de un día cada al mes, podrías empezar, pero la idea es esa, que al menos se haga ese pequeño intento, que al menos tengas ese pequeño granito de esperanza de que puedes hacer algo más con tu vida, de que puedes descubrirte a ti mismo y en base a eso, créeme que siempre te va a ir mejor. La cosa es eso, que es muy difícil para las personas lograr ver eso. Pues, y más que nada por el entorno, porque nunca se habla de eso, nada más se habla de cosas superficiales. Digo, tampoco culpo a las personas porque yo mismo entré en ese bucle de empezar a verlo superficial meramente. No digo tampoco que sea malo hablar de cosas superficiales, pero que tu base sea eso, ahí es donde ya no estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, no sé, algo superficial, hablar con tu amigo de que quieres una moto, en mi caso. No se me hace malo, pero en donde siento que ya no está correcto es que tu enfoque sea solamente eso. Creo que más que nada, como al inicio, debería ser una consecuencia de tu trabajo diario. A lo que voy es, durante el día, la idea no es pensar en que quieres generar dinero para comprar la moto, sino en que puedes ayudar a las personas y con esa consecuencia, en algún punto, podrás tener acceso a comprar una moto. Que esa es la idea mía ahorita, ¿no? O sea, sinceramente tengo mucha ilusión de tener una nueva moto. E inclusive ya puedo decir una nueva. Antes ni siquiera tenía la opción de decir, me quiero comprar eso. O sea, no tenía siquiera dinero para poder mantener mi propia comida, ¿sabes? Entonces, han sido altibajos. Y esta vez sentí que estuvieron bastantes distanciados. Porque la primera vez fue como que un altibajo, pero aquí en corto, ¿no? Y esta vez siento que fue muy alto y muy bajo. Como que tuve momentos muy felices y momentos muy en donde ya dices, no, pues ya no aguanto, ya no quiero hacer nada. Inclusive hubo días en donde simplemente no fui al trabajo para querer despejarme. Y sinceramente yo no estoy muy de acuerdo con eso de faltar al trabajo cuando te sientes mal. Es como que aprendes a separar cosas, ¿no? Pero también entendí que pues, por tu salud mental es la base de todo. Entonces también hay que saber hay que saber tu límite. Y fue eso lo que yo hice. Las primeras semanas fue como que no, pues lo aguanto, ¿no? La segunda, la tercera, después de un mes y medio de estar constantemente así forzando, sí noté que me debía dar un respiro de al menos un día, 2 días. O sea, punto, sí, vas a fallar un día, 2 días en el trabajo, pero siempre va a valer la pena darte ese pequeño espacio. Tampoco digo que te vayas un mes, una semana de vacaciones, ¿verdad? Sino simplemente date un respiro y simplemente no pienses en nada más que en ti. Después de eso ya vuelves a retomar. O sea, tienes que tener claridad para saber hacia dónde vas. Y fue eso también lo que me pasó de estar meramente pensando en el trabajo, meramente pensar en cómo voy a salir de esto, ¿no? Y por eso mismo empecé a ver todo lo malo que tenía y me olvidé completamente de lo bueno que sí tenía. Digamos, en este caso, gracias a Dios ya tengo, digo, no es mío, es de mi mamá, ¿verdad? Es el mismo cuarto donde estaba antes mi mamá. Ahorita mi mamá ya está viviendo en otro lugar por otros temas familiares. O sea, yo con ella, mis hermanos relativamente estamos bien, ¿no? Pero lo que voy es, pues ya tengo relativamente un espacio. Porque antes esto estaba todo jodido. De hecho, el techo todavía sigue estando bastante jodido. O sea, es como de lámina, pero esa madre ya lleva años así. Deja, pongo musiquita. Y pues eso, o sea, ahí se ve que apenas acabo de pintar. No, según, creo que lo voy a completar hasta arriba. Pero el punto es eso, o sea, tengo ya una nueva cama. Antes, es mi primera cama que tengo nueva. El escritorio también lo compré. Mis tenis, zapatos. O sea, realmente en cuanto a lo necesario para poder vivir tranquilo, creo que no me falta nada.
Y fue ese el problema, o sea, pensar que me necesitaba más, que quiero, o sea, realmente quiero conseguir más cosas, pero como repito, la idea no es enfocarte en el resultado, sino en el proceso que necesitas para obtener el resultado. Y siendo sincero, pues sí la cagué en esa parte todo este año. Digo, no estoy culpando a nada ni a nadie, pero hay que reconocer cuando haces algo mal. Y más importante que eso, hay que saber aprender de eso que hiciste mal. Entonces, pues esa es la idea de este video. Mostrar esa parte transparente y sincera de realmente qué es lo que es, qué tanto pasé para llegar al lugar donde yo quiero llegar. Mi idea con estos videos más que nada es eso, mostrar todo mi proceso. Y cuando me refiero a todo, pues es esto también. O sea, mostrar la parte mala, entre comillas, de que vas a tener tropiezos una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y toda la vida vas a tener tropiezos. Y pues hay que aprender a lidiar con eso, aprender a cómo resolver los problemas, aprender a quitarte el ego y aprender de tus errores, aprender a quitar personas que no te suman y también aprender a simplemente tomar lo bueno de las personas. O sea, también si en tu entorno hay personas que a lo mejor no cuadran tanto con tu mentalidad, tampoco se trata de que a huevo tienes que pensar igual que la otra persona, sino de simplemente respeto tu opinión, tú respetas la mía y pues hay que tratar de convivir, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hago últimamente. Por ejemplo, tengo amigos que fuman, que toman, y yo sé que también están en su proceso porque los conozco desde antes. Específicamente uno, ¿no? Que yo estoy seguro de lo que es capaz, o sea, lo conozco ya desde 9 años, 10 años. Y sé que al igual que yo estamos en ese proceso de... Hay veces que simplemente tienes que dejar que tu amigo, que tu familiar, que la persona que tú quieres vaya y se estampe. Y tú como amigo siento que simplemente tienes que estar ahí cuando él te necesite. En este caso pues tengo, ¿sabes? Mis amigos de siempre. Qué bueno eso, o sea, cuando me invitan a fiestas y así, pues digo, no, pues a mí no me gusta. Y ya, ellos lo respetan, yo lo respeto, es como que, bueno, tú quieres ir, pues ve, yo de mientras no. Al igual que así como muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ir al gimnasio, de repente salir al cine, pues ahí sí nos juntamos y todo bien. Y yo antes sí era mucho como de, no, pues si tú tomas y así, no, pues no me hables, eres mala persona o así. Y hasta cierto punto creo que también, si no quieres hablar de personas nada más porque toman, pues igual estás en tu derecho, ¿no? Pero mi idea va más allá de no satanizar el alcohol, vaya, no satanizar comerte una hamburguesa, no satanizar, no sé, algún gusto que tú sabes que no te conviene tanto, pero es simplemente un gusto momentáneo, ¿sabes? Como, por ejemplo, es bastante común donde yo trabajo, pues de vez en cuando tomar, ¿no? Y es a lo que voy, pues, no, pues si tú quieres, pues hazlo, ¿no? Pero ahora sí que lo que digo, no, lo que yo pienso que relativamente está bien es de que no se exceden ni nada, es como que nada más es desestresarte un poco. Digo, mi forma de desestresarme ahí sería más yendo a tomar café, ¿no? Y no alcohol. Pero ya depende de cada persona. Entonces, pues la idea que con la que estaba haciendo este video pues era para eso, ¿no? Y estaba pensando cuando prendí la cámara en hacer burpees, que era lo que dejé de hacer también. Elevar la frecuencia para no sentirme tan apagado. La música, por ejemplo, también noté que empecé a escuchar mucha música bastante de frecuencia baja. Quieras o no, influye mucho todo eso. O al menos a mí, en lo particular, sí lo hace. Entonces, pues eso. Y aquí mismo tengo los cuadernos con los cuales comencé todo. Así que esto es un borrador de lo que quiero llegar a lograr, de lo que estoy logrando. Que
Esto básicamente es una bitácora personal de todo el proceso que he estado teniendo. Que no sé, imagínate que en algún punto en el futuro alguien estudie mi caso o estudie cómo fue que desarrollé todo eso. Y pues eso, más que nada tener las bases de cómo se hizo todo esto. En un cuaderno, en un cuarto relativamente bonito, en una casa, al igual que todos, digo, la mayoría, ¿no? Hay personas que la tienen mucho peor que yo y mis respetos para esas personas porque no es nada fácil. Pero bueno, creo que relativamente estoy en un punto casi igual que la mayoría. Digo, no me falta comida ni nada. Gracias a Dios tengo trabajo, gracias a Dios estoy sano de salud. Pero tampoco es como que la tenga resuelta, ¿sabes? Tengo que trabajar para poder tener dinero, para poder comprar comida, para poder ayudar a los gastos de la casa, pagar mi parte. Entonces, no me quejo, no me quejo. No sé si primero empezar con los burpees o primero empezar a leer esta cosa. Literalmente aquí lo tengo escrito. ¿Cómo empezó todo esto? Y aquí una de las tantas preguntas con las que empecé todo esto fue cuando... Bueno, creo que es Descartes. La duda es el principio de la sabiduría. Y pues así empezó todo, haciéndome preguntas. Preguntas sobre qué quiero, preguntas sobre quién realmente soy, hacia qué persona me quiero convertir. Y pues ya empecé escribiendo en la biblioteca de la Prepa 5 donde iba, sí, escribiendo cómo me sentía. Después de eso me la pasaba escuchando podcasts. Aquí escribí un poco de mi historia, lo más detallada que pude, para darme cuenta de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y la idea pues es volver a hacer todo ese proceso. O sea, lo que voy... No es ni bueno ni malo que tengas errores. Lo que sí siento que está mal es que te quedes ahí y digas, así soy y así me voy a quedar. Al final del día, pues, somos humanos, ¿no? Vamos a cometer errores hasta el día que nos moramos. Y creo que lo importante de esto, pues, es aprender de todo ese proceso. O sea, hacer algo con eso que te pasa en la vida. Nunca es tarde. Y pues ya. Todo ese proceso. Inclusive, mira, la última vez que escribí en este cuaderno fue 14 de enero del 2025. Bueno, no sé si se ve. Y hoy estamos a... Ahí dejo ver. Hoy estamos a 15 de mayo del 2026. Ya hace más de un año que no escribo. Y lo último que escribí fue cosas de dinero. O sea, aquí me enfocaba más en la persona, en lo que yo era, en lo que yo quería aportar a los demás. Y desde aquí se empezó. Bueno, yo entré a trabajar el justo 15 de enero, la primera quincena de enero. Y pues me enfoqué en el dinero, me enfoqué en querer salir de ese hoyo económico, no sé. Y ya ni siquiera para junio ya no escribí nada. Y pues eso. Me voy a echar unos 50 burpees. Porque realmente te ayuda mucho oxigenar tu cerebro para poder pensar, para poder hablar un poco más rápido. Para que tus ideas para que fluyan más tus ideas. Luego hay veces que nada más falta eso. Simplemente respirar un poco. Oxigenar el cerebro, pues. Bueno, me voy a aventar los burpees. Y esta vez va a ser en un lugar diferente.
Es a lo que voy. Tal vez no se ve tanto, pero ya no estoy, literalmente ya no estoy en el mismo lugar donde empecé. O sea, algo estoy haciendo. Sí me siento, tal vez no es lo mejor del mundo, pero yo antes ni siquiera me podía permitir comprarme mis propios tenis. Digo, tampoco es como que nunca hubiera tenido algo nuevo o así, pero el hecho de hacerlo tú, de hacerlo por tu cuenta, o sea, ver de lo que eres capaz, empezando desde ahí, desde tu ropa, tu comida, desde pagar tu cuenta de la luz. Digo, no la pago yo completa, sino la divido con mis hermanos, pero pago mi parte, ¿no? Es como vivir con roomies. Y por ejemplo, este colchón que igual me dio mucho gusto cuando lo compré porque nunca había tenido un colchón nuevo. El escritorio, o sea, mi moto, que probablemente en los próximos meses ya consiga otra nueva. Sinceramente eso ya sería un gasto un poco innecesario, pero es algo que me hace mucha ilusión. Y la idea de eso es ahora mismo pues darme cuenta de qué tan correcto sería comprar la moto ya en este momento o en cuanto pueda. Siento que hasta cierto punto no debería de, pero también es algo que me apasiona y pudiera ser también como una inversión. O sea, ahí sí no sé, no estoy tan seguro de cuál sea la respuesta correcta o la decisión correcta. Entonces vamos a aventarnos unos 50 burpees. El primer libro que voy a leer va a ser este. Es bastante conocido. Se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Sinceramente ya había comprado también el de Ya2 Fitness, pero quiero primero terminar el de Hábitos Atómicos. Ya lo tengo avanzado, como unas 80 páginas. En este tengo como otras 100, pero sinceramente quiero retomar esto primero con ese libro. Este también es bastante bueno. Hasta cierto punto creo que hablan de lo mismo, cada quien a su manera, pero hay un motivo por el cual quiero hacer este primero. Quiero darle esa importancia a la persona que me lo dio. Creo que usar correctamente es lo que va a darle el debido respeto que se merece, porque si me lo dio es porque confía, de hecho me lo dijo, confía en que voy a lograr eso que me propongo, ¿no? Y pues eso es una persona importante para mí. Vamos a darle otros 20 o 15 burpees. Llevo 35. Ok. Como lo decía, una de las cosas es establecer un horario o un día al menos, hacer un pequeño esfuerzo a la semana, por darle el debido uso que le debí de haber dado a este libro. Y no sé si estoy viendo este video la persona que me lo dio. No sé si lo voy a ver, pero gracias. Solo eso. 15 más.
1. $15. Fuck. Voy a poner un vasito de agua. También de este lado está. Como digo, la casa nunca fue bien tratada, la verdad. Pero yo nunca estuve aquí viviendo, entonces no siento tanta culpa. Pero sí me gustaría mostrar esa parte transparente y sincera de no solamente mostrar las cosas bonitas, de no solamente mostrar cuando ya me compré mi moto, no solamente mostrar cuando ya arreglé el cuarto, sino mostrar lo que realmente a veces uno es como persona. A veces uno se olvida de sí mismo y con el paso del tiempo te olvidas de los demás. Pero como ya me dijo en algún punto esta Gloria, de hasta yo también sé que en algún punto va a dar resultado todo esto que ando haciendo. En algún punto mis hermanas, mi mamá, van a realmente tomar su vida en serio. No sé si tenga el honor de ver todo eso. Al menos de mi parte sé que estoy seguro de que jamás voy a parar de intentarlo. Quizás a lo mucho llegue a tener recaídas como todas las personas, pero estoy seguro de eso, de que siempre voy a tomar en consideración todos los errores que vaya teniendo en el proceso. Y pues la idea es eso, ¿no? Ir mostrando que pues de qué se trata vivir, ¿no? Que es mi idea, de tomar conciencia de todas esas cagadas que estás teniendo en tu vida. Y pues en algún punto tomarlas como fortaleza. Yo antes al ver todo esto me deprimía y ahora mismo me motiva a querer mejorar todo esto como aquí. Tal vez en algún punto suba como estaba antes aquí. Pero o sea, mira. O sea, creo que se nota bastante la diferencia de cómo es que mi esencia poco a poco va abarcando los lugares a donde estoy. Digo, también todo el trabajo de mis hermanos, de limpiar la casa de allá. Entonces, se trata de cada quien poner su parte, ¿no? Y estoy seguro que con el paso de los años, tal vez en algún punto Dios quiere llegar a volver a construir aquí, pero ya bien. Ahí sí tengo muchas dudas de que si se vaya a dar o no, porque es más tema con la familia de mi papá y así, ¿no? Pero pues la idea es esa. Si muy superficialmente me gustaría llegar a honrar esa parte de mi papá, de la casa que nos dejó, y pues hacer lo mejor que pueda con eso. O sea, eso es lo ideal, ¿no? Pero también si en algún punto no se puede, o al menos pienso yo que con el mero hecho de yo dar mi esfuerzo, de yo enfocarme en mí, de yo tratar de hacerlo mejor conmigo, creo que estaría bastante orgulloso de lo que llevo. Y pues, si no lo está, pues al menos yo sí. Aunque a veces en momentos yo solito me saboteo pensando que tengo que hacer más, de alguna u otra forma me logro perdonar. Y me logro dar ese respiro. Y pensar que simplemente hay que vivir el proceso y esperar a que se dé. De hecho, ahorita ya se están dando varias cosas. Tal vez en algún punto se me dé tener mi propio estudio, tener mi propio departamento, casa, mi propio carro. Ahorita ya tengo mi propia moto. Era un sueño para mí tener mi propia moto. Ay, güey. Pero también tampoco hay que quedarse conformes
con el hecho de seguir estando en un lugar. Estoy agradecido con lo que tengo, pero nunca me ha gustado conformarme. Más que nada por el hecho de saber que puedo dar más. Siempre se puede dar más. Te digo, puede que haya malas rachas de meses, inclusive años, pero créeme que siempre va a valer la pena volver a retomar. Y pues esa es la cosa. No va a ser fácil, vas a tener un chingo de tropiezos. Y ahora sí que todas las personas que tengas a tu lado, trata de sacar lo mejor de ellas. O sea, no digo que te aproveches, pero a lo que voy es, si ves que una persona toma y a ti no te gusta tomar, pues no lo hagas y ya. Pero a lo mejor esa misma persona da consejos muy cabrones de vida. Entonces, pues, simplemente quédate con eso, ¿no? Y ya. Justo esto es lo que sentía. Esta plenitud, estas ganas de compartir con los demás. Que siento que es necesario, ¿no? Es necesario cagarla. Si tú la estás cagando ahorita, si tú piensas que estás haciendo algo mal, si tú piensas que no debiste de haber hecho algo, pues ya no se puede volver a regresar el tiempo para que no lo hagas. Pero lo que sí puedes hacer es perdonarte primero a ti mismo, pedir perdón a las personas, bueno, o disculpas, pedir disculpas a las personas con las que tal vez heriste con tu accionar. Y ya será muy independiente si las demás personas te quieren disculpar o no. Tú cumples con el hecho de hacer lo correcto. Tú cumples con el hecho de dar la cara y de reconocer que pues hiciste algo que no se debe y no te queda de otra más que aprender de eso. Y seguir. Ahora sí voy por mi vaso de agua. Lo que sí, pues es retomar todos esos hábitos que tenía. De escribir, leer, reflexionar un poquito acerca de lo que leí y compartirlo. Lo que sí es que el gimnasio en sí no lo solté del todo. Eso es de las pocas cosas que he mantenido desde el inicio que empecé todo esto. Otra de las cosas que mantengo a día de hoy, desde hace, podría decir, 3 años, de que no hay día en el que no atienda mi cama. O sea, siento que todo empieza desde ahí. Bueno, no siento, realmente todo empieza desde ahí. También fue por eso que empecé a despejar un poco visualmente, quitar todo ese ruido visual y pintar, ¿no? Porque sí estaba bastante feito. Así que despejar, tener lo necesario, lo que vas a ocupar. Y pues así, desde tu cama vas expandiendo. Ahora sí que si apenas me conoces y así, o apenas quieres empezar este camino, sí te recomendaría mucho que empieces por eso de tender tu cama. No te estoy diciendo que vayas al gimnasio, que empieces a escribir, que empieces a leer. Simplemente tiende tu cama todos los días. O sea, aunque sea de mínimo, deja tus cobijas dobladas. Que sea lo primero que hagas. O sea, o de mínimo durante el día si se te olvidó. Había veces que yo hacía eso. Ya me iba a acostar, pero se me había olvidado tender mi cama. Y antes de acostarme tendía mi cama. Y ahora sí, después ya me acostaba. No lo hacía por comodidad, sino porque era lo que tenía que hacer. Independientemente del horario en el que lo hagas, tiende tu cama. Ya con el tiempo ya vas perfeccionando el horario, con el tiempo vas perfeccionando el cómo atiendes tu cama. O sea, pero al inicio sí, establécete algo sencillo. O sea, la idea simplemente es ir generando esa disciplina. Y con el tiempo esa disciplina la vas escalando de nivel. Por ejemplo, la cama, ¿no? Tienes la disciplina de tender tu cama y con el tiempo tienes la disciplina de tenderla a cierta hora. Y con el tiempo tienes la disciplina de pararte a cierta hora. Y con el tiempo tienes la disciplina de, después de tender tu cama, vas y lees una página de un libro. Solamente una. Y ya. Y así vas escalando poco a poco. Que fue lo que yo estuve haciendo. Que esta vez que me metí a trabajar, le bajé al gimnasio porque yo iba todos los días.
Hoy en día voy 5 o 6 días a la semana, pero los primeros 3 meses simplemente iba 3 días, porque se me hacía muy pesado el trabajo. Y con el tiempo me fui dando cuenta que se hace pesado porque no sabes trabajar. Una vez que aprendes a trabajar, ya sabes lo que tienes que hacer, sabes cuál es la mejor forma para cansarte menos y hacerlo más rápido y de forma más efectiva. Y a día de hoy yo siento que aprendí mucho en ese trabajo donde estoy de zurdo 12. Digo, no es que sea yo el mejor, pero nunca me rindo, nunca dejo de intentar, nunca dejo de volver a ir al mismo trabajo a querer mejorar. Digo, hay días donde sí me hago medio güey, pero la idea es eso, nunca soltar. Y pues con el tiempo, al inicio le bajé al gimnasio, dejé de leer, de escribir, me enfoqué en el puro trabajo. Y ya con los días fue que quise ir regresando un poco más de días al gimnasio. En vez de 3 ya iba a 4, en vez de 4 ya iba a 5. Y otra vez volví a los 3, y otra vez volví a los 5. La idea fue que fue bastante intermitente hasta hace apenas, desde que empezó el año, por noviembre, fue que ya lo retomé otra vez ya bien, unos 5 días. Lo que sí es de que ya no volví a ir los 7 días. Que siento que debería de, pero no lo voy a hacer hasta que sienta que ya domino los 5 días de la semana, junto con el trabajo, junto con mis pendientes, que es mi comida, lavar mi ropa, lavar mis trastes. O sea, ¿sabes? Como que estoy en ese proceso de dominar, nada más. Una vez que domine algo, ya le empiezo a sumar otra vez. Lo mismo que con la cama, es la misma idea. Una vez dominas un mes, 2 meses tendiendo tu cama a diario, ya puedes empezar a subir el nivel y puedes decir, no, pues voy a tender mi cama todos los días a las 8 de la mañana. Y para atenderla a las 8 de la mañana me tengo que levantar a las 7:30. Ya tú sabrás. La idea es ir subiendo poco a poco. Y pues esa es la idea ahorita también. De que yo siento que ya dominé, entre comillas, porque apenas llevo... Bueno, sí, ya llevo un tiempecito dominando eso. De gimnasio, trabajo y mis cosas básicas. Como que ahí las llevo al nivel. Y ahora lo que quiero volver a empezar a hacer es esta parte de leer y escribir. Que leer, ya tengo el libro. O sea, y escribir, se supone que yo en mis metas del año pasado, 2025, una de mis metas era terminar de escribir mi libro Awareness. Y literalmente no hice ninguna página. Eso sí fue de las cosas que más me choqueó, en el sentido de decir qué tanto me tuve que haber perdido. Y pues bueno, la idea es volver a retomar todo eso. Y muy probablemente dure un día. Muy probablemente de aquí a mañana ya la vuelva a cagar. Pero muy probablemente también sea este el momento en que realmente despegue, en el que realmente empiece a subir bastante más rápido. Digo, todo puede pasar, pero tampoco me voy a quedar de brazos cruzados esperando a que pasen 5 años y yo siga trabajando ahí, a que pasen 5 años y yo siga aquí viviendo. Y digo, no es que sea malo el hecho de tú vivir en un lugar, lo malo es quedarte estancado ahí, no hacer algo al respecto. Y tampoco es malo los años que te tardes. O sea, digo 5 años porque es un ejemplo, ¿no? Pero mientras tú estés trabajando en eso, mientras tú estés pleno trabajando en lo que a ti te gusta, en lo que tú quieres compartir, todo ese tiempo se te va a ir volando. Entonces, la idea es eso, hacer las cosas porque te apasionan. Obviamente van a haber cosas que no te van a gustar en el proceso, pero mientras tú tengas ese enfoque o ese camino y esa paz o esa claridad mental de que es con un propósito, va a valer la pena. En mi caso fue ir a trabajar. Yo no quería ir a trabajar a meserear 10 horas al día. Inclusive por un tiempo, fines de semana iba 12 horas al día. O sea, va a haber muchas cosas que no te van a gustar, pero que van a ser necesarias para lograr lo que tú quieres. Entonces,
Tienes que aprender a diferenciar de cuando haces algo con propósito a cuando haces algo por inercia. Y pues te va a ayudar mucho. Por ejemplo, lo de la cama. Lo de la cama parece un ejemplo muy bobo, pero a grandes rasgos es eso. Hacer algo que no quieres, que te cuesta trabajo, que no estás acostumbrado. Y esa misma mentalidad, si la sabes acoplar a todas las demás áreas de tu vida, créeme que va a ser la clave para que logres cosas muy grandes. Digo, no es que yo sea el güey con más logros en la vida, pero he hecho cosas que me tienen bastante orgulloso de mí. Y para mí eso es suficiente. Entonces, hay que seguirle dando. Voy a leer un poco acerca de cómo fue que llegué aquí. Resumidamente, ¿no? O sea, tampoco me quiero esmerar tanto en detalles. Lo que sí es que, mira, por andar trabajando en Sur 12, noté mucho que ocupas demasiado los antebrazos. Y se me hizo buen antebrazo. Entonces, ¿cómo fue que empezó todo esto? Muy resumidamente, en esta parte escribí que la idea me surgió después de yo haber tenido mi momento que pienso yo que fue el más bajo de mi vida, que fue cuando me enojé con mi madre. Después de eso regresé, pedí disculpas, traté de arreglarlo como un hombre, pues, dar la cara, reconocer tu error y arreglar, o sea, y no volverlo a hacer. Y pues eso, después de un ratito, a los meses, haciendo yo mis escrituras, fue justo después de haber visto la película de Lucy. Siempre que veo ese tipo de películas de expansión de la mente o cosas así, me dan como esos escalofríos o como esa sensación de que siento que por ahí va mi camino. Pero al menos la mía fue esa, de qué tanto podemos llegar a lograr si realmente nos hacemos conscientes de lo que estamos haciendo y no meramente trabajamos o vivimos el día a día en automático. Y era lo que yo noté con uno de mis compañeros de trabajo que se llama David, que le dicen Manny. También con otro que se llama Jorge, que le dicen George. Para mí al menos esas dos personas siento que son las que más me llegan a contar como metas o sueños, pero que por alguna u otra razón ellos mismos se frenan. Digo, tampoco soy quien para decirles qué hacer y qué no hacer, para decirles en qué sí están haciendo algo bien y qué no. Pero sí noté esa parte de, imagínate que esas personas con su esencia en el entorno correcto, siento que hay veces que nada más hace falta eso, que alguien venga y te haga ver de lo que puedes llegar a ser capaz. Lo que sí ya no podemos hacer es hacerlo por ti. O sea, porque me contaba de poner un negocio, hacer algo que a él realmente le gusta como persona. Y digo, entiendo las dificultades que uno a veces tiene de mantener una familia, pero digo, aunque sea una vez al mes, que te des un espacio para ti, nada más, siento que sí va a hacer la diferencia. Digo, no siento, realmente hace la diferencia porque yo mismo en carne propia lo estoy viviendo. Y pues ahora sí que son personas bastante relevantes para mí también, o sea, compañeros, buenos compañeros de trabajo, o sea, me encantaría ver que logran más cosas aparte de su trabajo, ¿no? Tampoco digo que sea malo quedarse en algún lugar. A lo que voy, vuelvo y repito, si no estás consciente o si no estás ahí por gusto propio, porque realmente te apasiona lo que haces, entonces no entiendo por qué sigues ahí. O sea, puede que una persona lleve 20 años haciendo tacos, ¿no? Pero es lo que le gusta, es lo que le apasiona. Pero puede que haya otra persona que lleve 20 años haciendo tacos, pero más de fuerza que de ganas, ¿sabes? Ahí sí es donde ya no... Diría que no es lo más conveniente para las personas. Y pues ya, después de escribir eso, a las semanas me di cuenta de todas las emociones que estaba teniendo en ese momento.
de sentirme insuficiente, sentir que todo está mal. Casi lo mismo que me pasó esta vez. Como que volví a hacer ese bucle. Como que me estaba reformando, empecé a vivir bien, me reformé, me estaba sanando. Me olvidé de todo lo que hice para sanar, dejé de hacerlo porque yo pensé que ya estaba sanado y dejé de hacerlo. Y otra vez empecé a recaer a tal punto de volverme a sentir igual. Y pues aquí estamos otra vez retomando. La cosa es que hay que aprender de ese error de no soltar los hábitos que te hicieron llegar al punto en donde llegaste hoy. Que en mi caso fue leer y escribir, lo más que dejé de hacer. Dejé de prestar atención a lo que sí tenía y empecé a quejarme por lo que no tenía. Entonces, después de las semanas, vi un live del Timash que me ayudó mucho a hacer este ejercicio o esta cosa. Que en uno de sus tantos lives decía que el hecho de escribir tu historia lo más detallada posible desde que naciste te iba a ayudar a reconectar con lo que tú eras como persona. Y tiene mucho sentido porque también Nayo Escobar, que es otro youtuber que sigo, también habla mucho acerca de la esencia que tenemos desde niños, que es una forma de cómo darte tu cuenta qué es lo que vienes a hacer a este mundo, qué es lo que te gustaba jugar de niño, qué es lo que hacías. Por ejemplo, yo me di cuenta que desde niño, en el caso de las motos, la primer bici que me regalaron, yo me imaginaba que era una moto. O sea, nadie me había contado de motos, nadie me decía, oye, mira esta moto. Yo siempre desde niño era como que me gustan las motos y la primera vez que tuve una bici, me imaginé que era una moto. Y ahora que estoy grande, relativamente grande, me di cuenta que realmente eso es algo que me apasiona, que me gusta. Y otra de las cosas que hacía también era inventar juegos o armar cositas. Por ejemplo, no sé, una de las cosas que me gustaba mucho hacer a veces era agarrar un vaso, ponerlo así en el piso, agarrar un palo, un clavo, los había martillado y pues era como un palo de golf. Y con una pelota o creo que una bola de papel, yo solito armaba el juego completo, ¿sabes? Cosas así hacía. O no sé, me imaginaba que todo esto era un edificio. Me ponía a jugar con los muñecos, y así. Y pues yo escribí toda esa parte de la historia. Escribí la parte donde me sentí bastante mal cuando iba en secundaria. No tenía nada de habilidad social. Fue justo cuando entré a secundaria, apenas habían pasado 6 meses de que había fallecido mi papá. Entonces estaba como que muy desconectado. Ahora sí que creo que es uno de los momentos en los que más necesitas a un padre. Y pues por alguna u otra razón la vida me puso en esa situación y la vida hizo que pues tuviera ese proceso relativamente solo, ¿no? De no sé cómo hablar con mis amigos, no sé cómo ligarme a una niña, no sé cómo aprender a desenvolverme con los demás. Me costó mucho todo ese proceso. Y pues ya me quedé en la parte donde iba en prepa 5, donde no sabía qué hacer. Lo último que escribí fue... A ver. De hecho, estaría bueno que vuelva a escribir esto, o que termine de hacerlo, porque la última vez que lo escribí fue el 21 de marzo del 2023. Y hoy estamos a 14 de mayo del 2026. Y escribí, voy a ser millonario y voy a ayudar a millones de personas a cumplir sus metas disfrutando del proceso. Eso fue lo último que escribí. 23... Fue que escribí todo ese proceso de cuando me enojé, de cuando caí bajo. Regresé, arreglé todo. Y fue la primera vez en 2023, junio o julio del 2023, fue la primera vez que le pedí a Dios que me ayudara a creer en Él. Porque yo de plano no creía, estaba enojado con la religión. Por eso de que mi papá había fallecido, ¿no? Yo como que creía esa parte de, no, pues las personas que son buenas viven y las personas que son malas se mueren. Y mucho tiempo me estuve quejando de, pues Dios, ¿por qué te llevaste a mi papá si él no era malo, sabes? Ya después entendí que no se trata de eso.
Simplemente hay veces que las cosas no pasan como tú quieres, pero pasan con un propósito. Ahora mismo pienso y digo, si yo, si hubiera vivido mi papá, si todavía estuviera aquí, como que siento que no sería el mismo proceso que estoy teniendo. Tal vez no habría tenido la necesidad de estar trabajando ahorita. A lo mejor ahorita estaría estudiando, teniendo una carrera básica como la mayoría, ¿no? Pero por alguna u otra razón, pues la vida quiso que tuviera ese camino. Akira. ¿Qué pasó, Kirita, aquí? Ya hasta la Kira se metió para... Ya vete para allá. Va afuera. Órale. Pues ya. Sabes que le pedí a Dios ayudarme a creer en mí. Fue cuando justo volví a ver el contenido de Yados. Me gustó mucho todo ese cambio de mentalidad que tuvo también Yados. Y fue justo casi a la par cuando yo le pedí a Dios que me ayudara a creer en él. Yo ya antes lo seguía a Yados, pero casi a la par cuando le dije, no, pues ayúdame a creer en ti, fue que Yados también empezó a hablar de Dios y empezó a creer en Dios y a compartir esa palabra, ¿no? Pues ahora sí que se me hizo bastante sorprendente esa coincidencia, no sé, de que pues, coincidió. Y eso fue en 2023. Ya para los siguientes años, el siguiente año 2024-2025, lo seguí bastante y fue cuando más elevado estuve, más conectado conmigo mismo estuve y más pleno me sentí. Y justo lo dejé de escuchar, lo dejé de seguir. De vez en cuando veía uno que otro reel de él. Fue cuando me enfoqué en el trabajo nada más y otra vez recaí. Entonces, pues así empezó. Con el paso de los días fue que tuve ese proceso después de haber conocido a Yados, de conocerme a mí, de estar tranquilo conmigo, de ver qué quiero hacer, de aprender a estar en paz, de disfrutar del proceso. Hay que volver a retomar todos esos hábitos. Todas estas páginas son de cómo me estuve sintiendo en ese proceso y de cómo lo fui resolviendo. Aquí tengo. Una de las cosas de las que me apoyé mucho fue en el contenido de Yados. De pues ahora sí seguir los pasos para volver a conectar contigo. Que número 1 era cero vicios, cero drogas, alcohol, exceso de comida, pornografía. Tú sabes los vicios que tú tienes. Entonces, una de las cosas que me ha ayudado mucho a dejar algo es irla sustituyendo por otra cosa. No digo por otra droga, sino por otro hábito sano. O sea, el hecho de yo trabajar e ir al gimnasio, eso hizo que llegara a mi casa cansadísimo y ya ni ganas de jugar me daban. Que siento yo que era una de las cosas que me quitaba mucho tiempo. Tampoco digo que sea malo jugar, pero yo sí me aventaba de que 3 horas al día. Siento que eso ya es bastante excesivo. O al menos puedes hacer más cosas con ese tiempo. Entonces, pues sí, con el tiempo me fui quitando ese vicio de quedarme pegado ahí horas. Segundo, salud, relaciones, dinero. En cuanto a la salud, tu cuerpo, tu mente, tu alma. Tu cuerpo, alimentarlo bien, descansar bien, comer bien. No es como que no te puedas tomar un refresco de vez en cuando, pero la idea es de mínimo saber qué cosas tienes que comer y hasta qué punto ya estás excediendo. Tal vez tienes una comida y se te antoja un platillo extra, pues te lo comes, ¿no? Pero si se te antoja todos los días o cada fin de semana, pues ahí sí ya no está del todo bueno para ti. Salud, relaciones. En cuanto a las relaciones,
Lo que más me ha ayudado a mí es ser transparente y honesto. Ser transparente y honesto con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos. A veces tener una buena relación no necesariamente es porque estás bien con esa persona todo el tiempo. Creo que las mejores relaciones es cuando hay de todo y aún así deciden estar ahí. Cuando te enojas con esa persona, cuando estás triste con esa persona. Sinceramente, para mí ese tipo de relaciones son las que más valen la pena, porque son con las que puedes aprender a resolver los problemas que se van enfrentando, bueno, que se van dando. Cuando te enojas con tus amigos, yo ya me enojé con mis amigos y me perdonaron, o al menos creo que, pues saben que al igual que ellos estoy en un proceso en el que a lo mejor tal vez me excedí en algún punto, y pues seguimos ahí. Sabemos qué carácter tiene cada uno. Hay cosas que no nos caen bien del otro, pero el punto no es caerle bien a todos o que estén de acuerdo en todo, sino saber convivir a pesar de tener ideas diferentes. Y pues eso está bien. En cuanto a el dinero, ahí sí es el proceso que he estado teniendo. No tengo tanta práctica, la verdad, pero de mínimo ya aprendí un poco de lo que es la primera etapa de aprender a trabajar. La primera etapa de aprender a seguir órdenes, la primera etapa de quitarte ese miedo de empezar, la primera etapa de ahorrar, la primera etapa de endeudarte, la primera etapa de no faltar al trabajo, de ir al trabajo aunque no quieras, la primera etapa de priorizar las cosas que tienes que ir comprando, la primera etapa de comprarte algo que a ti te guste por tu propio esfuerzo. Entonces, en cuanto a dinero, los errores que yo he cometido, tal vez gastar en cosas, darte un estilo de vida por encima de lo que ganas o a la par de lo que ganas. Ahora que me estoy pagando una cuenta, bueno, tarjeta de crédito, y aparte estoy en una tanda que se le dice aquí en México, como que sí me vi muy limitado, pero también me di cuenta que realmente no necesito gastar tanto para poder vivir bien. O sea, a lo que voy, por ejemplo, mi salario en promedio está en unos 15,000, ¿no? Pesos mexicanos. Y no sé, yo hace unos 3 meses gastaba alrededor de 12,000 al mes. O sea, gastaba mucho. Y me di cuenta que eran cosas, pues sí, al inicio, cuando nunca has tenido, bueno, al menos yo nunca tuve esa satisfacción de ir a una plaza y comprarme unos tenis. Tampoco siento que esté mal del todo. Siento que con el hecho de que ya te des cuenta que lo puedes lograr, tampoco es como que debas de mantener todos los fines de semana ir a comprarte tenis. O sea, tampoco siento que esté mal eso, pero a lo que voy es simplemente aprende de ese error y no lo vuelvas a cometer. Tal vez ya te puedes comprar otros tenis ya cuando generes más, y a lo mejor hasta 2, 3, pero también tienes que aprender a cómo vivir por debajo de tus posibilidades. Aprender a aguantarte las ganas de que a pesar de que puedes comprar algo, no lo vas a hacer porque no lo necesitas. Y cuando te llegues a comprar algo va a ser porque es un gusto tuyo y porque como consecuencia de tu trabajo y porque realmente te sobra. O sea, no es como que tengas 15,000 pesos y veas algo de 14,000 y nada más porque te alcanza vayas y te lo compres. O sea, no sé, a lo que voy es, por ejemplo, yo hoy en día con un salario promedio de 15,000, gastar 1,500 al mes, ahí sí lo vería legal, ¿no? Pero ya gastar más de eso siento que es un poco innecesario. Digo, 1,500 en gastos, no sé, que se me antoja una comida, que se me antoja salir al cine, ¿sabes? Y bueno, con el tiempo te irás dando cuenta de qué tanto es lo que necesitas.
Porque, por ejemplo, vas a necesitar dinero para tu comida, punto 4,000 pesos. Dinero para gastos básicos, luz, agua, internet, punto otros 1,000 pesos al mes. Ya van 5,000. Vas a necesitar dinero para la gasolina, otros 1,000 pesos al mes. O sea, como que tú te irás dando cuenta de qué cosas realmente necesitas para seguir progresando y qué cosas puedes irte ahorrando. Como por ejemplo, tal vez el ventilador costó 500 pesos, ¿no? A lo mejor no era tan necesario, pero 500 pesos para mí representa menos de un 10%. Entonces es un gasto que siento que es justo hacerlo. O sea, tampoco es como que me gasté 10,000 pesos en el puro ventilador. Pero si yo ganara 5,000 pesos, ahí sí ya me la pensaría un poco más. Con el tiempo ya irás accediendo a cosas de más nivel. Yo sé que ahorita mismo tienes el dinero exacto, pero tal vez no sea el momento. Digo, si lo haces o no lo haces, de cualquier forma vas a aprender. Si lo haces, vas a cometer un error. Y si cometes un error, tarde que temprano se va a reflejar. Y tarde que temprano te vas a dar cuenta de que no fue lo más correcto y vas a aprender. Entonces, yo te recomendaría eso porque es como algo que te pudieras ahorrar aprendiendo de lo ajeno. Pero la mayoría no aprenden lo ajeno, inclusive yo mismo. Hay muchas cosas que no aprendo en cabeza ajena, pero hay muchas otras que también se pueden aprender en cabeza ajena. Y mientras más tengas esa capacidad de hacerlo, pues mejor te va a ir. Pues ya aquí llegué a la parte de cuando me perdí. Por enero del 2025, por ahí. Decido escuchar a tu conciencia. ¿Qué fue lo que me faltó? Bueno, lo que dejé de hacer. Que dejé de escuchar a mi conciencia. Dejé de tomarme un minuto para mí. Dejé de ser agradecido. Y después de eso, cuidar tu entorno y a quién escuchas. Cuidar tu entorno lo más que puedas. Lo que estaba hablando hace rato. ¡Ay, güey! Si puedes evitar tener que ir a convivir con amigos que se la pasan tomando, pues mejor, ¿no? Pero, no sé, imagínate que trabajas en un bar, porque no te queda de otra. No es como que nada más por trabajar ahí, pues sí, también voy a tomar, ¿no? O sea, trata de hacer ese esfuerzo por saber qué es lo que más te conviene a ti. Y no hacer las cosas que no te convienen. Y cuidar muy bien, diría todos los días cuidar. Y cuidar de quién escucha los consejos. Digo, hay veces que hay personas que dan consejos excelentes, pero en carne propia no lo hacen, pero a lo que voy es eso. No te quedes con una sola opinión tampoco. Es lo que yo te digo, o sea, he conocido variedad de gente que tiene distintos puntos de vista y para lo que yo quiero, para lo que a mí me hace bien, la mayor parte de las veces coinciden las personas en que, no sé, tienes que trabajar para tener dinero y ahorrar para invertir en ti. Eso es algo en lo que la mayoría coincide. Tienes que desahogarte cada fin de semana, ahí sí ya no coincide. Tienes que comer bien todos los días, pero a lo mejor darte un gusto una vez al mes, ahí sí pudiera haber algunos que coincidan y otros que no. O sea, tú con el tiempo, con el paso de los años, haciendo las cosas conforme a tus decisiones, te vas a ir dando cuenta de qué cosas sí te convienen y qué cosas no. Vuelvo y repito, no te estoy diciendo qué tienes que hacer, pero sí te estoy dando mi experiencia acerca de lo que pienso yo que te va a funcionar más. O sea, mi idea tampoco es clavarte una mentalidad, sino simplemente hacer que te conozcas, hacer que cumplas tu propósito, así como yo lo estoy tratando de hacer. Tal vez en algún punto llegue a crear alguna institución, alguna empresa con la que ya tenga más herramientas para poder hacer eso. Pero de momento estoy haciendo, pues esto, lo mejor que puedo con lo que tengo, hacer videos, escribir, compartir de vez en cuando reels. Entonces, si Dios quiere, ya tendré imagínate, hasta un edificio en donde
haya gimnasio, un restaurante de comida sana, un lobby en donde puedas conocer a gente que al igual que tú quiere mejorar. Ya con el paso de los años se irá aclarando más esa idea, pero lo que sí es de que estoy seguro que es por aquí. Y pues eso, casi siempre mis borradores o al momento en que yo escribo algo, lo hago escribiéndolo así como garabatos. Como cuando planeé comprar mi moto, así lo escribí. Y justo así, más o menos tengo mi moto hoy en día, tipo Café Racer. Y acá también. Ah, yo siempre que hago escrituras las hago así, como garabatos. Y no sé, pero algo que he notado mucho es de que la mayoría de la gente, si no es que toda la gente que logra cosas grandes, realmente grandes y admirables, hace esto. No le tiene miedo a lo que tiene en la cabeza. No le tiene miedo a lo que pueda llegar a pensar la gente de esa persona. Simplemente lo hace porque la apasiona. Lo hace porque siente esa necesidad de quererlo compartir con los demás. Y digo, me dirán loco, qué sé yo, fumado o así. Pero hace poco fui a ver la película de Michael Jackson y hasta me dio escalofríos cuando lo vi. De que, bueno, es que pasaron la escena en donde está escribiendo sus músicas, ¿no? Sus letras, pensando en cuál va a ser la próxima canción. Y me sentí tan identificado cuando pasaron esas escenas, en donde literalmente tenía anotaciones con garabatos, que después con el tiempo fue detallando más, como lo estoy haciendo yo aquí, ya en limpio. Digo, fue una muy buena motivación, una muy buena inspiración saber que íconos bastante admirables como Michael Jackson, casi siempre así es la historia. Personas que la mayoría piensan que dicen, no mames, ese güey piensa que va a llegar a lograr crear una empresa para cambiar a las personas. Bueno, mejorarlas, ayudarles a desarrollar su meta o su propósito. Pero tarde que temprano son esas mismas personas las que logran cambiar el mundo, las que logran hacer algo realmente admirable. Al menos para mí es así. Si no vienes a hacer lo mejor que puedes a este mundo, simplemente no entiendo cómo hay forma de vivir así. Digo, también entiendo a la gente que sigue como dormida, porque yo mismo acabo de venir de ahí. Siento que todavía estoy ahí, en ese bucle de simplemente conformarme o de pensar que necesito solo eso. Y pues, por ejemplo, aquí escribí la parte donde comencé a estar en sordose. Puros garabatos. También la otra parte que me sorprendió mucho fue cuando se quedaba pensando en que Dios le iba a dar la respuesta. Bueno, regresando al tema de Michael Jackson. Esa escena en donde se quedaba pensando y que en cuanto le llegaba la idea, no se esperaba el día de mañana, no se esperaba a que se diera el momento, sino lo hacía ahí mismo. Que es justo lo que a mí me pasó cuando comencé todo esto. Hubo un día en donde literalmente, de tan entrado que estaba en ese pensamiento, me llegó la idea de comenzar esto. Y no me esperé, literalmente en cuanto lo pensé, agarré un cuaderno y lo escribí para que no se me olvidara. Ya después con los días lo fui detallando un poco más. Pero justo como ahora, o como casi siempre hago mis videos, como que siento esa necesidad de hacerlo y de compartirlo y simplemente acciono. Simplemente digo, no, pues la cagué y siento que debo de compartir esa parte de mí también. ¿Por qué? Porque no todo va a ser color de rosa, no todo te va a salir bien a la primera. Y pues eso, mostrar lo más transparente que se pueda. Sinceramente a mí me motiva mucho eso. No solamente saber
el logro de las personas, sino saber en qué fallaron, saber qué tanto les costó, saber cómo fue que lo resolvieron. Y es una de las cosas que admiro mucho de Yados, más que nada, que ha mostrado todo ese proceso sin miedo a la crítica, sin miedo a lo que pase. O sea, realmente habla de lo bueno y lo malo que ha hecho en su vida. O sea, reconoce que tuvo algún exceso con las drogas en algún punto, reconoce que en algún punto su relación amorosa no estuvo del todo bien, reconoce que es humano. Y lo mejor de todo, hace algo con eso, que es lo que más importa. Ya me di un poquito más la idea de qué es lo que hay que hacer. Mira mi libro, Luna de Plutón. No, ya lo último que escribí de mi libro fue esto. Como ser humano tienes un instinto de supervivencia que te obliga a querer pertenecer, porque es el principal motivo por el cual hemos prosperado como especie y la capacidad de hacer comunidad. Ahí me quedé. El siguiente paso era hacer un tema de comunidad. Todos aquellos logotipos que me ayudaron a comenzar este camino. Mi logotipo, el de Yados, el del Temach. Después de eso hice un apartado de los sueños, que aquí se supone debería ir un dibujo de una moto. Después hice un apartado de metas. No sé, siento que es diferente. Un sueño siento que es algo que tienes tú en el corazón o en tu alma. Y una meta siento que es algo más superficial, más mundano, como tener una casa, algo así. Después de eso, lo último que escribí fue el apartado de destino. Ahí sí no sé muy bien por qué. Algo que he hecho con este libro es que gran parte de lo que he escrito aquí no lo planeo, sino que lo siento y lo escribo. O sea, yo no decidí cuántas hojas tuve que dejar. Inclusive las anteriores, no decidí hasta dónde escribir, sino que yo siento que lo que tengo que decir y lo escribo, y hasta que lo escribo todo, ahí sí ya dejo de escribir. Es como que no lo planeo, no lo pienso, simplemente soy yo mismo y lo escribo. Por ejemplo, estos tipos de dibujos son los que se me vienen a la mente. Luego hay veces que me ayudo de otras imágenes en internet para darle más claridad. Pero pues, como por ejemplo, me voy imaginando al momento. Al momento me voy imaginando las imágenes. Por ejemplo, esta también la saqué de internet. Hay una que no la sé. Esta sí la hice yo. Y por ejemplo aquí le puse en la parte final del libro, le puse 99 más como pregunta. 99 más, no, 100. Ya le puse la verdad. Esta página la escribí cuando apenas iba en la tercera página hecha, pero tengo tanta fe en que este libro te hará desbloquear un nivel de conciencia tan cabrón que me atrevo a decirte desde ya que leas 100 veces este libro. Conciencia te dirá el momento exacto en el que debes de hacerlo. Sabes, durante un tiempo no tenía duda en que no creía en algún Dios, pero la verdad se ha encargado de hacerme escuchar mi conciencia, la voz de Dios. Y pues ya después de eso le puse todo pasa por algo y jamás se den por vencidos. Justo lo que me pasó. O sea, en todo este proceso había veces donde veía yo mis propios videos, ¿no? Y me preguntaba, ¿cómo fue que escribí yo esto? O sea, ni yo mismo me creo a mí de que dije o escribí algo así, de tan perdido o desconectado que yo estaba. O sea, literalmente aquí mismo mi yo de antes me está ayudando a volver a reconectar con mi yo de ahora. Es algo muy, muy irónico, ¿no?
Y ya después de aquí le puse, gracias Dios por permitirme experimentar la vida humana. Pues sí, todo pasa por algo. Vuelvo y repito, jamás se den por vencidos. Como ahora. Hay un porqué me desconecté, hay un porqué dejé de prestarme atención. Digo, no fue la peor la recaída histórica, pero al igual que a mí, y que en la mayoría de personas tenemos recaídas, ¿no? Qué tan graves sean, pues ya dependerá de cada quien. Pero lo que sí es que, vuelvo y repito, hay que aprender de eso. Y pues ya. Y con el libro empecé, creo firmemente que el siguiente paso a la evolución humana es el dominio de la conciencia. Eso lo escribió un 25 de octubre del 2023. Sinceramente voy a llorar. Voy a llorar cuando este libro se haga realidad. Me va a hacer mucha ilusión saber que lo logré. O sea, al igual que este libro, que ha ayudado a muchas personas, esa es un poco la idea de eso. Así como ese libro me ayudó a mí, yo quiero pasar esa ayuda que me dieron en algún punto. Pues creo que de eso se trata. La experiencia humana. De vivir, cagarla, aprender y pasarlo a la siguiente generación. Vivir, cagarla, aprender, pasarla. Vivir, cagarla, aprender y pasarla. Adiós.